Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo les hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si fuera Dios su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios. Yo estoy aquí, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Siempre me ha cautivado el modo de hablar de Jesús. Cuando lo hace siempre con la verdad. Nunca tiene miedo al que dirán. Nunca tiene miedo a quienes se le enfrenten, sea los fariseos, sea los escribas, sea los judíos. Incluso cuando habla a sus discípulos, que ciertamente le habla desde el corazón, lo hace con la verdad, porque Él es la verdad. Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado hoy, se dirige a un grupo de personas que podemos considerar especial: los judíos creyentes en Él, porque también existen los judíos que no creen en Jesús. Incluso hasta el día de hoy podemos encontrar judíos que no creen en la divinidad de Jesús. No a forma de menosprecio reconocemos eso, sino como una realidad objetiva. Y Jesús tiene un diálogo con estos judíos que han creído en Él. Y comienza hablándole de una palabra: mantener. Y le dice: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Con esto Jesús está llamando a todo aquel que escucha la palabra, a todo aquel que escucha la voz del Maestro, a todo aquel que quiere hacerse verdadero discípulo del Señor, a mantener su palabra, a mantenerse en el amor de Dios. Porque la palabra del Señor es la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Ante esta palabra de Dios que nosotros meditamos, podríamos preguntarnos: ¿cuántas veces hemos sido fieles a la palabra del Señor? Si realmente la hemos acogido en nuestro corazón. Si hemos
actuado como verdaderos discípulos del Señor o si hemos dejado de escuchar la palabra del Señor para escuchar otras palabras que pueden tener contenido, pero no dan la salvación, o quizás unas palabras que no otorgan la tranquilidad del alma y del corazón. El Señor invita a todo aquel que quiere seguirle fielmente a que se mantenga en su palabra, porque Él es la palabra hecha carne, como nos dice el prólogo de San Juan. Él es la palabra hecha carne, el Verbo eterno de Dios. Y mantenerse en la palabra de Jesús es mantenerse en Él de modo total. Por eso hoy nosotros debemos de contemplar si en nuestra vida la palabra tiene primacía, si en nuestra existencia y en nuestra historia nos hemos dejado llevar por la palabra del Señor. Hoy es un buen momento para meditar si realmente nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Una palabra que debe ser escuchada, una palabra que debe de ser acogida y una palabra que debe ser puesta por obra. Ojalá que cada uno de nosotros, al escuchar su palabra, pueda mantenerla para que verdaderamente seamos sus discípulos y andemos siempre en la verdad, que no es otra que Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida.